Buenas noches, mi nombre es Esther Judiconto. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es el pecado imperdonable. Muchas veces hablamos de eso, de qué es. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos que seas tú guiándonos conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Hay un tema muy bonito y ese tema es el pecado imperdonable. Vamos a ver de qué se trata. Vamos aquí a Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Nos dice de la siguiente manera. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, el pecado que es imperdonable es que sea blasfemado el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo cometen? Hay muchas personas que lo cometen tal vez por ignorancia, porque no saben, no comprenden, otras conociendo también lo pueden hacer. Dice la palabra del Señor, quienes hablan mal del Espíritu Santo a pesar de ver obras y milagros. Nosotros vemos ahí en ese momento, dice que entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel hijo de Dios, hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de ¿qué? De los demonios. Entonces son personas que no creen en los milagros y también son personas que rechazan la obra del Señor Jesucristo como Salvador. También encontramos en Hebreos, nosotros encontramos en la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 6, versículo del 4 al 6, dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea que son personas que conocedoras, son personas que conocen la obra del Espíritu Santo, son personas que saben quién es el Espíritu Santo y cómo actúa. Entonces también lo vemos aquí en Hebreo capítulo 10, Hebreo capítulo 10, el versículo 26 y el versículo 27. Hebreos capítulo 10, versículo 26-27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no es cierto? Entonces también sabemos que fue por eso. En Marcos capítulo 22, Marcos capítulo 22, en Marcos lo encontramos también. Marcos capítulo 3, versículo 22. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echa fuera ¿qué? Los demonios. Dice, y habiéndoles llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, dice, y saquear sus bienes antes no le ate, entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecadores serán perdonados, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo.
sea que no hay que salvación para aquellas personas que han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué no se habla tanto, digamos, o no tiene tanta importancia eso, ¿no es cierto? Muchas veces no, pero ¿por qué no hay, por qué ese pecado es imperdonable? Porque da la casualidad que primero entramos en juicio y segundo hay personas que no aceptan la obra del Señor, no aceptan su obra redentora, lo que el Señor Jesucristo ha hecho, los milagros que el Señor Jesucristo hizo y seguirá haciendo y está haciendo, porque hasta el día de hoy nosotros vemos que el Señor sigue obrando poderosamente. En San Juan 3, capítulo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que ¿qué? Más tenga vida eterna. Entonces, esa obra redentora, esa obra de salvación, muchos no la aceptan. Entonces, por eso entran en este pecado grave que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí mismo en San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. También nosotros vemos que en Romanos capítulo 5, en Romanos, vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice el Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esto es lo necesario tratar. ¿Por qué es necesario tratar este tema? Es necesario para que la gente entienda que la blasfemia, que cuando el Espíritu de Dios obra, Él obra de muchas maneras, de diferentes formas. Entonces nosotros debemos de respetar que esa forma de actuar del Espíritu Santo, esa forma de actuar de Dios en cada uno de nosotros. Si nosotros vamos ahí a Timoteo, dice la palabra del Señor en primera de Timoteo, versículo 12 al 30, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea que el apóstol Pablo, él cayó en este error y él reconoció y se apartó, que eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando la obra del Espíritu Santo no la entendemos, no es mejor no blasfemar, es mejor no criticar, es mejor orar y decirle, Señor, perdónanos, y así como el apóstol Pablo dice antes, porque estaba en mi ignorancia, no entendía lo que el Espíritu de Dios hacía. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y decirle que nos perdone si hemos caído en este pecado, en este error. Que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y ayudándonos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu amor es grande y misericordioso. Te pedimos que en este momento seas tú perdonándonos, Señor, si por ignorancia, como decía el apóstol Pablo, hemos cometido y hemos hablado y hemos blasfemado al Espíritu Santo. Te pedimos que nos perdones, que nos cambies y que nos ayude. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y recuerden, nosotros no somos nadie para juzgar cómo el Espíritu de Dios obra en una persona. Hay que orar y decirle al Señor que nos dé discernimiento. Dios les bendiga.